la biografía de David esta mañana. Y vamos a hablar acerca de la proclamación de David. Este es el número 7, la proclamación de David. Vamos a continuar. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la lealtad de David. ¿Cuántos se acuerdan? De la lealtad, ¿verdad?, de David. Y estuvimos hablando acerca del corazón del leal que tuvo David hacia su rey, ¿verdad?, hacia Saúl, a pesar de que Saúl lo perseguía para asesinarlo. David tuvo un corazón leal, gloria a Dios, y él, ¿verdad?, un hombre leal que no levantó su mano contra el ungido de Dios, o sea, contra el rey Saúl esta mañana. Hoy estaremos hablando acerca de la proclamación de David como rey de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 5 esta mañana. Capítulo 5, vamos a leer versículo del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios, segunda de Samuel 5, del 1 al 5. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. La proclamación de David esta mañana. Quiero hablar en primer lugar: David supo ganarse el corazón del pueblo. Porque esta es una de las características más que tiene David, que tuvo David, es que él supo ganarse el corazón del pueblo. Dice en este texto, ¿verdad?, versículos 1 y 2. Dice así: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Amén. El mismo pueblo, ¿verdad?, de Israel, hermanos, está hablando por David. No es David el que está tratando de convencerlos, quizás, ¿verdad?, tratando de, quizás David diciendo: bueno, a ver si me aceptan, a ver si me reciben. No, es el mismo pueblo, hermano, el que está diciéndole a David: amén, aquí somos hueso tuyo, carne tuya somos. O sea, le están diciendo a David: haz lo que Dios ponga en tu corazón, tú serás nuestro próximo rey. Le están diciendo. ¿Cuánto dicen amén? O sea, es el pueblo que ya está convencido de que David será el próximo rey de Israel, que él reinará sobre ellos esta mañana. David no necesitó hacer alguna especie de manipulación, ¿verdad?, para ganarse el corazón del pueblo. Era un hombre conforme al corazón de Dios, y él simplemente, ¿verdad?, siguió las órdenes de Dios, obedeció a Dios. Y él simplemente, ¿verdad?, está mirando, está escuchando las palabras del pueblo. Él no está manipulando. Aleluya. David había sabido ser un líder ejemplar. Amén. Desde muchos años atrás. Esta mañana, ¿cuántos dicen amén? Cuando él salía a la guerra, David iba por delante de ellos, dice. Él los llevaba y los traía de regreso. Eso es interesante, ¿verdad? Que, amén, él dice que ellos le están diciendo: tú eres el que entraba y salía. Nos llevabas a la guerra y nos traías de regreso esta mañana. Escúcheme bien, porque David era un líder, hermanos. Era realmente un hombre que tenía un corazón de líder. Un verdadero líder va al frente de la batalla. Un verdadero líder no se queda en su casa, sino que va al frente, gloria al Señor. Y esto es como hablar también de un verdadero pastor. Un verdadero pastor, ¿verdad?, es el que está ahí siempre cuidando a las ovejas. ¿Cuánto dicen amén? Es alguien que está ahí, ¿verdad?, pendiente, gloria al Señor, que no abandona a las ovejas, que está, amén, dirigiendo, liderando a esas ovejas.
Porque eso es lo que Jesús habló en el Evangelio de San Juan, capítulo 10. Vea conmigo, por favor. San Juan 10, versículos del 11 al 15. Hablando acerca del buen pastor. Dice estas palabras, San Juan 10, del 11 al 15. Dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo está hablando, ¿verdad? Aleluya, de lo que es alguien que tiene un corazón de líder. Un pastor, dice, aleluya, que cuida las ovejas, que va delante de las ovejas, que no las manda solas y él se queda, ¿verdad? Como ha habido casos, ¿verdad? Donde hay gente que tienen cargos públicos, aleluya, pero en vez de ir ellos, por ejemplo, hay presidente, ¿verdad? Que de algún país hay algún desastre natural, algún sismo, algún terremoto, ¿verdad? Y la gente necesita que él se presente ahí, en ese lugar, en esa población, esa localidad, pero no, a veces se quedan ellos en sus oficinas y mandan a sus representantes. No quieren mojarse, no quieren, ¿verdad?, enlodarse, no quieren ensuciarse. Muchos, pero deben de estar ahí. Eso no es tener un corazón de líder. Alguien que tiene un corazón de líder va a estar con el pueblo, a la altura del pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que yo he visto, hermanos, en el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre, ¿verdad?, que él anda con el ciudadano de a pie. Él, amén, no anda en esos jets privados, no anda, ¿verdad?, en esas, carros, blindados, rodeados de militares, de escoltas. No, él anda, amén, aleluya, con el pueblo. Él se mete entre la gente con el Señor. Él se sube a un avión comercial, amén, a cualquier avión esta mañana, porque tiene un corazón del líder, porque él va delante, amén, del pueblo. Él no manda al pueblo y él se queda a gusto en su casa. Él va delante del pueblo. Y eso es lo que David tenía. ¿Cuántos dicen amén? David tenía un corazón que amaba al pueblo de Israel, y el pueblo lo amaba a él esta mañana. Alguien que tiene un buen corazón va a ganarse la aceptación de la mayoría, aunque no van a faltar los rebeldes, ¿verdad?, los roñosos, los que ahí no van a aceptar. Pero es importante en la vida cristiana tener un buen corazón esta mañana. Pablo el apóstol dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, estas palabras. Filipenses 2, 3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, a él mismo. Aquí está hablando de que debemos tener un buen corazón, que no hacerlo por vanagloria o creernos más que los demás. Aleluya. Escúchame bien, David tenía un corazón íntegro también, gloria a Dios. Mateo 20, 26, nuestro Señor Jesucristo declara estas palabras. Mateo capítulo 20, versículo 26, dice así: mas entre vosotros no será así, sino que el quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Está hablando, amén, de alguien que tiene un corazón, ¿verdad?, que va a servir, que aunque tenga un puesto, un lugar alto, ¿verdad?, un liderazgo, sin embargo, tiene un corazón de siervo, va a servir a los demás, va, aleluya, a dirigir, gloria al Señor, va a guiar. Porque David así era, iglesia. Él mismo lo declara en el Salmo 78, versículo 72. Vamos a leer Salmo 78, versículo 72. Estas palabras de David. Dice: y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Está hablando de David. Dice que David apacentó al pueblo con la integridad de su corazón. Los pastoreó, dice, con sus manos. O sea, fue muy, muy cuidadoso David de
reinar y de pastorear a todo ese pueblo, de dirigirlos esta mañana. No se sublevó sobre ellos, no se alzó sobre ellos, sino que tuvo un corazón, ¿verdad?, dispuesto para servir. Y aquí está el pueblo diciéndole: he aquí, carne tuya somos, hueso tuyo somos. Amén. Tú nos llevabas a la guerra y nos traías de regreso. Así que Dios te ha prometido que tú serás el próximo rey de Israel. Al pueblo se lo está diciendo. Y escúchame bien, el propósito de Dios se va a cumplir, pase lo que pase. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hablar en segundo lugar: pase lo que pase, Dios cumplirá su propósito en nosotros esta mañana. Aleluya, porque dice nuestro texto, 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 3 al 5, dice: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá esta mañana. Gloria a Dios. Entonces David, hermanos, aleluya, fue ungido, dice, ya como rey, y dice que reinó 40 años sobre el pueblo, sobre toda la nación de Israel. Ahora, ¿cuántos obstáculos tuvo que pasar David, verdad, para que llegara a ese momento de su proclamación? Porque todavía después de la proclamación, hermano, todavía hay una historia muy larga de David, porque por eso vamos a continuar con estos sermones, porque David, su biografía está muy grande, muy larga. Aleluya. Pero aquí estamos en el momento de su proclamación. Él ya había pasado, amén, muchos peligros de muerte, que ya los vimos en servicios anteriores. Cuando dicen amén. Atravesó, David, hermanos, atravesó muchas veces el valle de la sombra de muerte, como él lo menciona en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que David, hermanos, atravesó ese valle de la sombra y de muerte, ese valle tenebroso, ¿verdad?, donde él sintió que ya era el final de su vida. Pero el propósito de Dios, tarde o temprano, se cumpliría en David. ¿Cuánto dicen amén? Se cumpliría en él. El apóstol Pablo habla mucho acerca del propósito, del llamado de Dios sobre los creyentes. Vamos a leer Romanos 8:28, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28, que es una escritura muy conocida, tremendo pasaje de la Biblia. Dice estas palabras, Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que el apóstol Pablo está hablando, en otras palabras, es que hay un llamado, ¿verdad?, de Dios, un propósito de Dios para cada cristiano, para cada hijo de Dios. Y dice que aún las cosas negativas nos van a ayudar para bien, conforme al propósito de Dios. Aún, hermanos, sabemos, ¿verdad?, que los problemas, las situaciones difíciles nos van a encaminar, nos van encaminando a ese llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A ese propósito de Dios. También Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, estas palabras acerca del llamado. 2 Timoteo 1, 9, por favor. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice que le está diciendo a Timoteo, él nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Hay un llamamiento, hay un propósito de Dios, y tarde o temprano, hermanos, ese propósito se ha de cumplir en cada hijo de Dios esta mañana. Salmo 138, versículo 8, también nos dice estas palabras. Salmo 138, 8 dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, iglesia. Él cumplirá su propósito. David dice en este salmo que él va a cumplir
su propósito en mí, dice. ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas luchas? ¿Cuántas tribulaciones? ¿Cuántas tentaciones podemos pasar, iglesia? Pero si nos guardamos para Dios, el propósito del llamado de Dios se cumplirá. En cada hijo de Dios se cumplirá. Aleluya. Gloria a Dios, tarde o temprano, gloria al Señor. Entonces, aquí el detalle, gloria al Señor, es, hermanos, Dios cumple lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? Sus palabras no caen a tierra, ni tampoco quedan en el aire sin respuesta. Sin embargo, se han de cumplir en cada uno de sus hijos. Nada más que aquí, gloria al Señor, es donde entran las decisiones de cada cristiano, de cada creyente. Las decisiones, porque seguramente David tuvo que tomar decisiones muy serias durante su vida, durante ese trayecto, ¿verdad?, que él tuvo hasta llegar al momento donde él fue proclamado rey. Él tuvo que ganarse al pueblo. Porque acuérdense que aún en este momento, todavía en este momento, Saúl es el rey. Saúl es el rey. Entonces él tuvo que ganarse al pueblo. Ahora, yo pienso por unos momentos, por ejemplo en Bolivia, hace unos años atrás, hubo un golpe de estado contra el presidente que estaba gobernando Bolivia, Evo Morales. No sé si ustedes supieron de eso, pero hubo un golpe de estado contra Evo Morales. Y bueno, hermanos, se hablaba, de hecho inclusive yo tenía la mentalidad que Evo Morales era un dictador, era un tirano. Y yo estaba de parte de los que hicieron el golpe de estado, ¿verdad? Que al final pusieron a una mujer, no me acuerdo el nombre de esta mujer, ella era la presidenta, la pusieron como presidenta de Bolivia. Y pues Estados Unidos, ¿verdad? Como siempre, Estados Unidos metiendo ahí las manos. La cosa es que yo pensaba que Evo Morales era un dictador, era un tirano, pero resulta que no. Ahí el bueno era Evo Morales. Era un hombre, ¿verdad?, que se había ganado al pueblo y lo quitaron. Y él tuvo que salir del país, lo desterraron. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo recibió, también lo recibió y pues se le vinieron muchos encima, diciendo que estaba hospedando, ¿verdad?, o acogiendo a un dictador, a un tirano. Pero, hermano, resulta que Evo Morales era un buen hombre, había llevado al país había hecho que Bolivia, su Producto Interno Bruto subiera. Y el Producto Interno Bruto, hermano, cuando un presidente hace que el Producto Interno Bruto de un país suba, es porque es un buen presidente. Es un buen presidente. Entonces, la cosa es, hermano, gloria al Señor, que durante estos años, ¿verdad?, finalmente la cosa se arregló un poco y Evo Morales volvió al país. Y otra vez, amén, volvieron a elegirlo como presidente de Bolivia. ¿Por qué? Porque él se ganó al pueblo. Porque era un hombre, ¿verdad?, aleluya, que supo ganarse al pueblo, gloria a Dios. Y una vez más, hermanos, aleluya, él, amén, fue declarado, fue reelegido como presidente de Bolivia esta mañana, gloria a Dios. Entonces, una de las cosas, hermanos, que tenemos que entender es que David, hermanos, las decisiones que él tomó durante ese trayecto eran a pesar de que Saúl todavía seguía siendo rey. Sin embargo, el pueblo lo está eligiendo una vez más, lo está poniendo como rey en esta mañana. Pero él tuvo que hacer decisiones y por eso quiero hablar en tercer lugar. El cumplimiento del llamado dependerá de las decisiones que tomemos en la vida esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos quisieran que su destino en Dios se llevara a cabo en modo varita mágica. O sea, que solo se mencionaran unas palabras y todo se cumpliera sin necesidad de tomar decisiones o de pagar cierto precio. Pero escúchame bien, para alcanzar un destino o un llamado en Dios necesitamos tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Que yo creo que David las tomó, estas decisiones. Voy a hablar solo de tres porque son muchas, pero tres. Lo primero es poner a Dios en primer lugar. Esta es la primera decisión que debe tomar un cristiano, un nuevo converso, para empezar, un nuevo converso. Poner a Dios primero. Seguramente David siempre su prioridad era Dios. ¿Cuánto dicen amén? Nuestro Señor Jesucristo nos da la fórmula en Mateo capítulo 6, versículo 33, ese versículo tan famoso, tan conocido,
Vamos a leerlo. Mateo 6:33 dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero, a Dios, poner a Dios en primer lugar. Esa es la primera decisión que se va a tomar, se tiene que tomar para alcanzar o que se cumpla el llamado de Dios en la vida de un hijo de Dios. La segunda decisión es vivir una vida de oración esta mañana, porque David era un hombre que estaba conectado con Dios todos los días, oraba a Dios. Una vida de oración, hermanos, nos encamina hacia el llamado esta mañana. Vivir una vida de oración. Vamos a leer dos textos, dos salmos. Salmo 55, versículos 16 y 17. Vea conmigo. Salmo 55, 17, por favor, dice así: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. David está hablando que él oraba, hermanos, 3 veces al día. Piensen eso, 3 veces al día. Tarde, mañana y a mediodía. 3 veces al día David oraba. David era un hombre de oración. Y yo creo que esa es una de las decisiones más importantes que debe tomar un cristiano, un hijo de Dios. Vivir una vida de oración. Si se deja la oración, se detiene el llamado, se detiene el ministerio, se detiene el destino. Si dejamos de orar, hermanos, todo se detiene. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 63, versículos 1 y 2 dice: Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y gloria, así como te he mirado en el santuario. David una vez más está diciendo: de madrugada te buscaré. Era un hombre de oración. Esto nos habla que David vivía una vida de oración. Él siempre buscaba a Dios esta mañana. Vivir una vida de oración nos encamina hacia el llamado que Dios tiene para nosotros. ¿Lo puede creer usted esta mañana? A veces lo creemos. Qué bueno que lo creemos. El asunto está: ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué cristianos no oran? Oran tan poquito esta mañana. Escúchame bien, los apóstoles Pablo, Pedro, Juan, Santiago, etc. En sus epístolas, ellos hablan acerca de vivir una vida de oración. Ellos consideraban la oración como algo muy importante. El destino de un hijo de Dios está ligado a su oración con Dios. Está ligado, gloria al Señor, a su comunión con Dios, a estar conectado con Dios todos los días, gloria al Señor. Aleluya. El libro de Apocalipsis fue una revelación que Dios le dio a Juan. Y él tuvo esa revelación, hermano, porque realmente Juan vivía una vida de oración cuando dice amén. Si él no hubiera vivido una vida de oración, nunca se le había revelado ese libro del Apocalipsis. Porque es toda una revelación. Aleluya. Él estaba orando a Dios cuando le vino toda esa poderosa revelación. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, y luego nos pasamos al versículo 9 y 10. Dice Apocalipsis 1:1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 9 y 10: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice que Juan, él declara: yo estaba en el Espíritu. O sea, él estaba orando en el Espíritu. Él estaba en oración, iglesia. Él estaba metido en la oración cuando le vino toda esa revelación de Apocalipsis esta mañana. Aleluya. Muchos quieren grandes bendiciones, grandes ministerios, pero no oran. Eso no va a suceder. Si un cristiano no ora, si un cristiano, ¿verdad?, no toma la decisión de orar, aleluya, su destino y su llamado se truncarán, se van a detener por ahí en alguna parte. Ahí se van a quedar. Ahí se va a quedar ese destino que Dios tenía para ese hijo de Dios, para ese cristiano. Ahí se va a quedar ese llamado que Dios tenía para él.
Yo lo he visto al paso de los años, hermanos, vi hermanos, ¿verdad?, que se enfilaban también junto conmigo cuando estábamos allá en Mazatlán, discípulos desde solteros, amén, éramos un grupo. Vi a muchos de ellos que el destino de muchos de ellos se quedó atorado no sé dónde. Allá se quedó el destino, el llamado que Dios tenía para ellos. Ellos también tenían un llamado. Algunos de ellos también tenían el llamado de salir, de ser pastores, de ser predicadores. Pero ese destino se quedó, quién sabe dónde, porque ellos dejaron de orar, dejaron de poner a Dios en primer lugar. Y eso es lo que pasa esta mañana. Son decisiones para que se cumpla el llamado. ¿Cuántos dicen amén? La tercera, no voy a hablar de esta tercera, hay más, pero solo con esta. Ser generosos para la obra de Dios. Es otra de las decisiones, ¿verdad?, que tenemos que tomar para alcanzar ese llamado, ese destino en Dios. ¿Sabe por qué? Porque David, hermanos, tomó esa decisión. David era un hombre muy generoso para la obra de Dios. Eso lo declara ahí en Primera de Crónicas. Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 1 al 5, por favor. Dice así, Primera de Crónicas 29, del 1 al 5. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas, dice, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Aquí está David, hermanos, declarando, diciendo lo que él preparó para la edificación del santuario de Dios, de la casa de Dios. Él está siendo generoso, es un hombre generoso. En su tesoro particular, dice, él había guardado, hermano, tenía una cantidad ahí de oro y de plata y de piedras preciosas que él estaba dando para la construcción del templo de Dios. Porque era un hombre generoso. Y la generosidad, hermano, nos lleva, también nos enfila hacia nuestro destino en Dios esta mañana. Esta es otra de las decisiones que David tomó, que lo enfiló hacia el llamado que Dios le había prometido. Era un hombre generoso para la obra de Dios. Escúchame bien, ser generoso nos encamina hacia un gran destino en Dios esta mañana. ¿Cuánto dicen amén? Hacia un gran destino en Dios. Hay mucha gente que no lo entiende así, ¿verdad? Pero cuando un cristiano empieza a tomar estas decisiones, se empieza a dar cuenta, ¿verdad?, que Dios tiene un gran destino, un gran llamado para él. Entonces esta es otra de las decisiones que nos pone en el camino a la bendición de un destino en Dios esta mañana. Si miramos ejemplos en la Biblia, podemos hablar de Abraham. Abraham ofreció a Isaac, su hijo. Ofreció, amén, todo lo que él tenía. Lo más preciado lo puso en el altar. Y eso, hermanos, lo catapultó a un gran destino en Dios. ¿Cuánto dicen amén? Eso lo catapultó, amén, a que Dios cumpliera lo que le había prometido. Ser padre de muchas gentes. Tenemos también en el caso de la vida de Sarepta, esta mujer viuda estaba ahí, aleluya, pero cuando vino el profeta Elías, aleluya, le habló la palabra, ella creyó y ella fue generosa con el hombre de Dios, y entonces eso le abrió la puerta a un gran destino, y no murió de hambre como ella pensaba que iba a morir. Dios la libró y la sustentó durante ese tiempo, porque ella fue generosa. El rey Salomón, otro caso, hermano, el rey Salomón, un hombre también muy generoso, que también, aleluya, a pesar de que tenía todo, pero él era generoso y Dios todavía lo bendecía más y más. La vida pobre en los evangelios, cuando estas personas vinieron, echaban ofrendas, Jesús le dijo: de cierto digo que esta vida pobre echó más que todos, porque todos echaron de lo que les sobraba, pero ella echó todo su sustento. Ella había echado 2 monedas, un cuadrante o 2 blancas.
Y Jesús sabía que esta mujer fue generosa porque ella echó todo lo que tenía, no tenía más. Y eso seguramente, hermano, bendijo a esta mujer. ¿Cuánto dicen amén? Zaqueo, el cobrador de impuestos, hermano, es un hombre que ese día cuando Jesús le dijo: voy a ir a tu casa, es necesario que yo vaya a tu casa, Zaqueo. Zaqueo, hermano, preparó una cena, y estando ahí, Zaqueo se pone de pie y declara eso. Usted, amén, yo sabemos lo que él dijo, amén. Se levantó y le dijo: aquí, yo voy a regresar, todo lo que he robado se lo voy a dar 4 veces más, y si en algo, y a los pobres, dice, también les voy a dar. O sea, él hizo una decisión de generosidad que seguramente, hermano, Zaqueo se convirtió en un gran discípulo de Cristo esta mañana, con un destino. Y así podríamos hablar de tantos personajes en la Biblia. Cornelio, el centurión romano, en el libro de los Hechos. Por su generosidad, Dios, amén, se manifestó a él un ángel y le dio palabras, le dio una palabra, un destino esta mañana. Que Dios nos ayude, gloria a Dios. 3 cosas, 3 decisiones. El cumplimiento del llamado dependerá de estas 3 decisiones. Hay más, pero solamente tengo tiempo para hablarle de estas 3. Usted puede, amén, ver que también, amén, leer la palabra de Dios todos los días. Usted conocerá la voluntad de Dios. Ser fieles, gloria al Señor. Aleluya. Ser, amén, gente que se involucra en las cosas de Dios. Oh, iglesia. Seguramente David, hermano, llegó hasta este punto de su vida porque era un hombre, ¿verdad?, que había tomado decisiones muy firmes para Dios. Y él, amén, hasta este momento él está siendo proclamado, el pueblo lo acepta y lo proclama como el próximo rey de Israel en